Hoy quería hablarle de una palabra sencilla, simplista, como decían en mi mami, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Y lleva como título Cobrad ánimo, pero le cambié un poquito, decía cobrad ánimo, muchos un bono más. No, mire, la palabra cobrad es imperativa, ¿no? Es imperativo, se refiere al acto de adquirir o tomar algo, mientras que ánimo se refiere a la fuerza, al coraje y a la determinación. Palabra usada por los profetas y por Pablo también, cuando estaba en ese momento del naufragio, se acuerda, momentos previos, todo lo que pasaba en medio del mar. Él ayudaba a la tripulación a que estén firmes, que cobren ánimo. Otro dice, tened buen ánimo o tengan confianza. Pero la palabra de Dios viene sobre ese tema, que tengamos ánimo y que tengamos un buen ánimo, porque hay diferentes formas de ánimo. Hay otro que anda ahí, andan porque perdió el equipo hoy, o porque vaya a saber qué, ¿no? Por ahí no andan desanimado el hombre. Bueno, pero la palabra de Dios nos habla de algo muy superior, algo muy alto que debemos tener en estima, y dice que tengamos buen ánimo. Y para ir un poco a la historia, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué Dios, en el pasaje de los tiempos hasta el día de hoy, tiene que venir hablando que el pueblo de Dios debe ser esforzado, debe ser valiente, debe seguir adelante? ¿Por qué? Usted sabe una cosa, que somos frágiles. Usted sabe que es frágil. Somos tan frágiles que no tenemos idea. Solamente cuando estamos muchas veces allí en el quirófano, ¿no? Vemos que no somos nada, ¿no? Por ahí podemos tener un montón de credenciales, cargos, jinetas y demás encima nuestro, pero en ese momento somos todos iguales. ¿Quién sabe si pasaremos de esto? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Quién sabe qué? Solo el Señor lo sabe. Y podemos decir a algunos, aunque no creen algunos, dice, estamos en las manos de Dios. Y es verdad, llega un momento que estamos en las manos de Dios para el que no cree. Pero para los que creemos, estamos siempre en las manos de Dios. ¿Usted cree que está en las manos de Dios? Por eso está hasta aquí. Si no, en la pandemia que vino, unos cuantos ya, como se fueron, nos hubiéramos ido y tocado a nosotros también. En Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8, hay una palabra de ánimo. Y comienza, hay un montón, pero tomé algunas nomás así, para repasar y hablar sobre el tema. Y dice así la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés, ¿a quién? A Josué. Y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel. Le está hablando a él, a Josué, públicamente, delante de todo el pueblo. Ya Moisés estaba llegando al ocaso de su vida y dice lo siguiente: esfuérzate y anímate, le está diciendo a Josué, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amigo, qué responsabilidad, qué momento. Él estuvo siempre al lado de Moisés. Él estuvo siempre al lado de Moisés. Él estaba en el lugar que Dios lo había puesto. Nunca se movió de la posición, jerarquía y lugar que el Señor le había otorgado. Siempre estaba allí. Su fidelidad era
al hombre de Dios y por consecuencia era a Dios. Él tuvo su merecido su premio. Iba a ser llevado ya de la partida de Moisés y tiene allí el que lo iba a suceder a Moisés. Yo no me quiero imaginar si le temblarían las piernas a Josué, ¿no? En ese momento, con la tremenda responsabilidad que venía sobre los hombros de Josué. Ya había visto las obras de Dios con Moisés, pero ahora él tenía que asumir ese rol, ese lugar. Palabras de aliento. Allí Moisés le da este encargo en presencia de todo Israel para que estén mejor dispuestos a marchar bajo las órdenes de quien habían visto investido de un modo tan solemne por el Señor que acompañaba a Moisés. Él lo honra delante del pueblo, le da consejos para que él tome la posta, para que él tome el lugar que iba a quedar vacante. Ustedes saben una cosa, que usted fue llamado con un propósito para Dios. Dios tiene un propósito con su vida. Dios pensó antes de la formación del mundo por usted. Y ya lo conocía por su nombre, por su apellido, por lo que usted iba a hacer, por su descendencia y todo lo que iba a transcurrir aquí en la tierra. Y Él de antemano ha fijado tareas de acuerdo a lo que Él quiere hacer y establecer con cada uno de los seres humanos. Y nosotros vivimos y tenemos que vivir bajo los preceptos de Dios, bajo lo que Él tiene para mi vida y para tu vida. El hombre que no conoce a Dios erra por no conocer a Dios y no saber que Dios tiene un propósito con esa vida. Y muchas veces los creyentes, cuando venimos al camino del Señor, comenzamos a caminar y transitar por el Evangelio y comenzamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces nos cuesta que los designios de Dios se cumplan en nosotros. Y nos portamos como se portaba el pueblo de Israel. ¿Y cómo se portaba el pueblo de Israel? No se portaba tan bien. Y era el pueblo de Dios, elegido por Dios. Y mire, allí Moisés le da las mismas seguridades de la presencia de Dios que iba a tener el pueblo, como cuando él estaba dirigiéndolo, lo iban a tener ahora con Josué. Y él prometía el mismo glorioso éxito que le había dado Dios y animaba al pueblo a no estar triste. Animaba al pueblo a no estar un poco en la incertidumbre. ¿Y ahora qué será? Vamos a cambiar de presidente. Qué tema, ¿no? ¿Quién vendrá? Pero el Señor ya tenía preparado al hombre que iba a gobernar Israel, que lo iba a guiar a la tierra prometida, y así fue Josué, un hombre de Dios. Ahora, hay otro momento de la historia, allá el profeta Isaías, cuando tiene el pueblo de Israel problema con Asiria. Los asirios era el castigo de Dios para Israel siempre. Se portaba mal el pueblo de Dios, era castigado para que enderiece sus pasos. Pero no para que se pierda el pueblo, al contrario, para ganar. Muchas veces uno pasa una prueba en la vida, ¿no? En el camino del Señor, estando en el Señor, pasa por alguna situación que no la imaginó o que no pensó que le iba a tocar. O la veía pasar de lejos y de repente entró a su casa sin que usted la llame, se aparece allí un problemón y ¿ahora qué hago?
Y ahí muchas veces viene el desosiego, viene la angustia, viene y ahora cómo salgo de esta situación y ahora qué hago. Pero hoy mi deseo es que la palabra de Dios lo ayude, que la palabra de Dios lo anime, cualquiera sea su situación. Y en ese momento, Asiria estaba en contra de Israel y le iba a hacer la guerra y lo tenía a maltraer al pueblo de Israel. Y Isaías dice, así les habla animado de parte de Dios el profeta. Le dice, no temas de Asiria. Esto está en Isaías 10:24. ¿Qué hace el profeta? Él se esforzó en avivar su fe con lo que iban a desaparecer los temores del pueblo, porque él dice, hay más con nosotros que con él. Y también está esto en 2 de Crónicas 32:7. Nosotros muchas veces, como humanos que somos y como carnales que somos, vemos con nuestros ojos carnales y vemos la situación acá, el problema allá, vemos lo que se puede llegar a pensar que va a suceder, que va a venir, y podemos suponer un montón de situaciones, que esto será así, que aquello será de aquella forma, y ahora qué voy a hacer, y ahora dónde voy a ir, y ahora qué será de la familia. Pero hoy la palabra de Dios te viene a decir, no temas, no temas, yo estaré con ustedes. Así como estuve con los profetas, así como estuve con los discípulos, con aquellos primeros cristianos que si decían que eran cristianos, estaba destinado a la muerte por ser cristianos. Uno también puede pensar, ¿y ahora qué? Pero si le dijo a aquellos, también nos dice hoy a nosotros que tengamos ánimo. Y es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Es palabra que viene del cielo para que vos tengas seguridad en quien has creído. Y también en otra parte de la Biblia, allí está el profeta Eliseo, en 2 de Reyes 6:16, habla de este tema, cuando tienen guerra con los sirios. ¿Cuándo no? Siempre problema. ¿Y cuándo venía el problema en el pueblo de Dios? Cuando desobedecían las normativas de Dios. Porque recuerde que luego el pueblo, después de los profetas, fue gobernado por reyes. Era un sistema monárquico, no era un sistema democrático. Y entonces también hay que saber cómo se manejaban, ¿no es cierto? Cómo se maneja un sistema monárquico incluso en el día de hoy, aunque ha cambiado bastante. Y en 2 de Reyes 6:16 dice la palabra de Dios como si dijese, nosotros tenemos de nuestra parte el Dios del universo, omnipotente e irresistible, y a sus santos ángeles tenemos también, aparte las inviolables promesas de Jehová, quien ha hecho su pacto con nosotros. Ellos confían al fin y al cabo en brazo de carne, mas nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta qué diferencia? Bien, pero ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo estaba durmiendo lo más lindo, lo más bien, lo más cómodo. Y ahí viene el ayudante de Eliseo a la mañana tempranito y le sacude las cobijas y dice, levántate, profeta, levántate. ¿Qué pasa? Mira, nos han cercado los sirios, el ejército de los sirios nos rodeó. Son como langostas, son como la arena de la mar que están contra nosotros. Se viene y ahora ¿qué haremos nosotros? Estamos aquí. Nos van a pisar como cucarachas. Y entonces, ¿qué hace Eliseo? Lo más tranquilo dice, vení para acá, vení Giesi, vení para acá. Oró por él para que le fueran abiertos los ojos.
Y ese conocía quién era el Señor. Y ese conocía la palabra de Dios. Conocía de los milagros de Eliseo. Conocía. Y dice que en un momento, ¡pum!, cuando oró, le fueron abiertos los ojos. Cuando Eliseo ora por Giezi, su ayudante, le fueron abiertos los ojos. Y cuando le fueron abiertos los ojos al ayudante del profeta, él dice que vio que estaba rodeado de un ejército celestial, con caballos, con carros de fuego, con ángeles, guerreros allí. ¡Oh! Dijo, mirá. ¡Ah! Y él dice, quédate tranquilo, que el que está con nosotros es más poderoso de lo que están con ellos. ¿Y qué quiero decirle con esto? Hermano, cuando usted está en una situación que ve el desastre que se avecina o que está rodeado de un montón de problemas y dificultades y dice, ¿y ahora qué? Y corre para un lado, corre para el otro y también viene muchas veces a la casa de Dios a decir, ¿ahora qué hacemos? Porque muchos buscan a Dios en el momento difícil. Veo, no lo necesito, pero es un error. Es igual que aquel que tiene remedios para tomar por la presión arterial y toma cuando le sube la presión arterial, sabiendo que es hipertenso que lo tiene que tomar y hacer el tratamiento de por vida. Y dice, no, lo tomo cuando me sube la presión. Hermano, no. Aquí las cosas de Dios son diferentes. Uno tiene que estar firme en el Señor siempre. Uno tiene que estar en la casa del Señor siempre. Uno tiene que tener comunión con Dios siempre. Uno tiene que orar siempre. No en un momento como Giezi, que tuvo que orar el profeta para que le sean abiertos los ojos. Es un papelón. Como no sabía orar solo. Hermano, tenemos que saber orar. Cuando usted está en una dificultad, en un problema, ore al Señor que le abra los ojos espirituales, no los ojitos estos, que por ahí tenemos catarata, por ahí tenemos que usar un calibre más grande de anteojos, esto que el otro, no vemos nada. Pero mire, usted ora y clame a Dios y dice, pero a mí me da vergüenza, yo no sé orar. ¿No le pasa algo? No sé orar. No sabe orar. ¿Sabe hablar? Sí, y bueno, hable con Dios. Eso es orar. No tiene que aprender la Biblia de memoria ni un versito de memoria. Usted ora a Dios y le habla a Dios como si le hablara a su mejor amigo. Está hablando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, con el Creador del universo. No es cualquier cosa orar. Es muy santo, es muy hermoso. Y tenemos que orar nosotros permanentemente para que Dios nos abra los ojos y veamos no con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. ¿Puede decir amén? ¿Quiénes quieren tener ojos espirituales? Con lo que se viene, hermano, aquellos que no tengan ojos espirituales van a ser unos ciegos. Porque no van a ver la gloria de Dios, no van a ver el mover de Dios, no van a ver los ejércitos celestiales que acampan alrededor suyo y que lo van a defender. No solamente a usted, sino a su familia. Porque al que cree todo es posible. Y usted creyó y usted tiene las bendiciones de Dios sobre su vida y su familia. Aprovéchele, dele la gloria y la honra a aquel que se lo merece. Aleluya. Es muy bueno Dios. Aleluya. Hay otros pasajes allí en Jeremías, capítulo 17, del versículo 5 al 8. Dice, así ha dicho Jehová, otro profeta, otro tiempo, otros problemas. Y prácticamente los mismos problemas, siempre los mismos problemas. Y el problema más grave de Israel, ¿cuál era? Desobedecer las normas de Dios. Irse a dioses extraños. Pecar contra Dios, no creerle a Dios. Por eso muchas veces digo, no es cuestión de creer en Dios, no se equivoque. Lo correcto es creerle a Dios, creer lo que dice Dios en su palabra. Mucha gente le puede decir, yo creo en Dios, pero después se va despacito, pues le pone una botellita de agua a la fulanita de tal, o le lleva o una cosita al otro, o va, por ahí se mete que nadie lo ve, y va al curandero, o va a doña Pepa ahí que le hace algunos pases mágicos, y va, y también después viene al culto, y todo. Pero no, hermano, Dios lo ve. ¿Cuál es su Dios? El Dios que hizo los cielos, el universo, ese es nuestro gran Dios y Señor. No cometamos
los pecados del pueblo de Israel y tanto conflicto y problemas tuvieron en su tiempo. Hoy tenemos la gran ventaja de tener la palabra de Dios para conocer lo que pasó en aquel tiempo, para que no nos pase a nosotros. Está en cada uno de nosotros, en nuestra disposición. Y dice así, 17 del versículo 5 en Jeremías. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿En quién confía usted? Yo voy a votar a fulano, voy a votar a sultano, pone la vista en quién, ponga la vista en el Señor. Eso es mirar con los ojos carnales, pero usted ore al Señor y diga, Señor, yo quiero ver con los ojos espirituales. ¿Qué me decís vos? Y en el versículo 6 dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, porque está ciego, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitadas. Aquel que confía en la carne y no confía en Dios. Versículo 17, esto es grandioso. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿En quién confía usted? Y dice, pero yo tengo que confiar en quién nos va a gobernar, tengo que confiar. Ore a Dios y pídale que Dios lo ilumine y que se acerque a Dios y que crea a Dios y que no consulte a brujos, sino que consulte a Dios y que sea obediente a Dios para que sea bendecida la nación. Ore por ese lugar y usted espere en Dios, porque usted está con el Señor. El Señor es su proveedor, ¿usted lo sabe? Entonces no tenemos que andar corriendo detrás, pero yo necesito trabajar y Él me puede conseguir un trabajo, pero el Señor es mucho más, te puede conseguir un trabajo mucho mejor y no vas a ser esclavo de nadie, sino vas a estar en la presencia del Señor y vas a gozar porque tu Padre sabe de qué tenés necesidad y antes que le pidas, Él te lo va a dar. ¿Crees esto o no lo crees? ¿Tenemos un Dios poderoso, bondadoso o no? ¿Tenemos un Dios proveedor o no? ¿Quién es el que provee todas tus cosas? El que nos corona de favores y de misericordia. ¿Quién es el hombre? ¿Es Dios o no? ¿Usted lo cree? Bien, vamos bien entonces. Sigamos un poquito más. Versículo 8. Mire lo que dice acá. Aquel que confía en el Señor. Así que dice... Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y esto me hace recordar cuando en la escuelita dominical uno era niño y las maestras de escuela dominical nos pedía que teníamos que saber los primeros salmos de memoria. El Salmo 1, a saberlo de memoria, los chicos lo deben aprender, es facilísimo. El Salmo 2, y le dura toda la vida. ¿Y sabe qué dice el Salmo 1 y 3? Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere que se le caiga la hoja? Que no, uno quiere ser prosperado, uno quiere ser fructificado, uno quiere que el Señor toque las vidas, la familia, la descendencia, y que Él está como un poderoso gigante. ¿Para qué? Para bendecirnos. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que confía en Dios. ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Y voy a porque me da trabajo, voy a porque me da qué, y yo voy, no me gusta, pero no has puesto la confianza en Dios. Mira con los ojos carnales, materiales, pero hoy el Señor te está hablando. Que puedas abrir los ojos espirituales. Y para abrir los ojos espirituales de nuestro entendimiento espiritual, tenemos que orar. ¿Cómo andás en la oración? ¿Andás flojo de papeles? ¿Cuántas veces al día orás? Y yo oro, como me decía uno, cuando como.
Que el Señor bendiga la comida. Cuando voy a dormir, que el Señor bendiga mis sueños. Está muy bien. Y después, la vida del creyente debe ser una oración continua. La vida del creyente debe ser una oración continua a Dios, una comunión continua a Dios. El creyente que no ora se muere espiritualmente hablando. El creyente que no ora no puede abrir sus ojos espirituales porque no ora. Solamente cuando oramos a Dios se abre nuestra mente, se abren nuestros ojos, se despeja el camino y comenzamos a andar y somos como aquellas plantas junto a arroyos de agua que por más que venga el calor, que venga la sequía, vamos a crecer, vamos a fructificar porque nuestra esperanza está en el reino de los cielos y no en el hombre ni el brazo de carne, sino en el Espíritu de Dios. ¿Puede decir amén? Aleluya. La gloria es para el Señor. Los hombres de Dios valientes de este tiempo pueden estar confiados en este mundo. Si usted es valiente, no es valiente como el Rambo que va adelante y va rompiendo todo lo que se mete al frente. El valiente puede sufrir, el valiente puede tropezar, el valiente puede caer, pero el valiente se puede levantar en medio del dolor, de la angustia. Y por ahí que puede haber un desastre, pero él confía en Dios. El que es valiente confía en Dios y Dios lo levanta. Dios le da fortaleza, Dios le da fuerza física también y lo bendice, lo prospera y lo corona de bendiciones y de gracia de Dios. ¿Usted lo cree? Oh, dice, suena muy lindo, pastor, suena, pero a mí me cuesta. ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta comer también? Bueno, vamos a hacer una cosa, es comida espiritual la oración. Cuando lees la Biblia te alimentas espiritualmente. Cuando orás te edificas espiritualmente. Cuando te congregás es excelente porque eso le agrada al Señor, que nos juntemos en uno. Que juntos estemos en oración, en alabanza, en armonía. Son las tres facetas que el cristiano debe tener bien definidas. Orar, leer la Biblia y congregarse, que no falte ninguna de esas cosas. Estos hombres, aquellos que pasaron pruebas, pudieron comprobar que Dios es siempre Dios. Y que no falla, que no miente. El hombre le miente, hoy está con un partido, mañana se va con otro partido, si es político algo le va a hacer, se da vuelta como la milanesa para un lado para otro. Pero hermano, nosotros no, nosotros hemos creado un Dios de poder, ¿o no? Nuestro Dios es el Señor, el creador del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, el que hizo y diseñó el universo. ¿Por qué vamos a desperdiciar ese privilegio que nos ha dado el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como hoy hemos participado de la Santa Cena y lo sabemos y nos gusta y nos llena de gozo, de alegría? Y la paz que trae Dios no la podés comprar en ningún supermercado porque solamente Dios te puede dar la paz. Y no es la paz de Dios como el hombre la da. La paz de Dios permanece para siempre. Y Dios te va a acompañar en todo momento y en todo lado, porque en tu vida está el Señor. Aquellos hombres de la antigüedad, ¿no?, que estamos nombrando, ellos también pasaron por situaciones parecidas, guerra, incrementación de la idolatría, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué estamos pasando nosotros también en estos tiempos? No es lo mismo. Un fuerte aluvión de inmoralidad, tiempos de hambruna, ¿no?, sometidos a esclavitud en algunos lados, persecuciones, destrucción, separación de la familia, desarraigos y éxodos de naciones, pueblos enteros y mucho más. Pero Dios es siempre Dios. ¿Y por qué suceden estas cosas? Muchas veces dice la gente, ¿por qué sucede si hay un Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no se dan cuenta, la Biblia lo dice claramente. Cuando nosotros venimos y nos acercamos a Dios, las cosas cambian. Cuando creemos que hay Dios, las cosas cambian.
Pero cuando no creemos en Dios, y bueno, es mi decisión. Pero nosotros no somos de los que no creemos en Dios. Nosotros creemos que hay un Dios. Nosotros creemos que hay un Dios que nos cuida y que nos ama a cada uno de nosotros y que puede estar con nosotros en los problemas. La Biblia no dice que nos va a sacar del problema, nos va a sacar y nos va a librar de esto, de la otra cosa. Él dice que va a estar con nosotros. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién no tiene aflicción en el mundo? Dolores, angustia, todos. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y el otro por qué pasa la aflicción? Porque no confían en Dios. Confían en sus dioses, tienen dioses que no son dioses, que ellos creen que son dioses, pero no son dioses, y Dios a eso no le agrada. Mire, había época que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, tiempo que se acordaban de Dios y clamaba y Él los oía y socorría. Andaban un tiempo bien y de nuevo esa calecita, ¿no? Decaían, desanimados, sin fuerza, y el sube y baja, vueltas y vueltas, pero volvían a Dios, porque Dios es siempre Dios. Hoy cuando se abrió la reunión, muy bien, ¿no? El diácono que leyó allí ese pasaje, parece que hubiera estado haciendo conmigo y el mismo espíritu y el pensamiento. Existen tiempos de buenas relaciones con Dios y existen tiempos de malas relaciones con Dios. Pero los planes de Dios, sépalo siempre que se van a cumplir. Lo que Dios dice se van a cumplir. Ni una comita, ni una jota del alfabeto griego o del hebreo va a quedar sin cumplirse. Todo se va a cumplir. Pero hay una cosa, y sépalo muy bien, porque usted es hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios clama a Dios, por más hondo que haya caído, Dios lo va a responder, Dios lo va a sacar de ahí, porque tenemos un Dios bueno. Muchas veces digo, no, a mí me da vergüenza, ¿qué voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Yo que hice esto, arrepiéntase, venga a Dios. A lo mejor usted está pasando alguna de estas circunstancias. La nación de Israel pasaba por esos periodos. Siempre tropezaba con la misma piedra. Creían que se esconderían de Dios, volvían a repetir los mismos errores. Si esa es tu condición, te vas a dar cuenta que debe haber un cambio de dirección. ¿Cuántas veces dijiste, no puedo servir a Dios, esto no es para mí? A lo mejor caíste en el fracaso, desilusión, la falta de fe en Dios, etc. Pero esta vez debe ser diferente. Tenés que aplicar la obediencia a la palabra de Dios para no volver a cometer el mismo error que hiciste en el pasado. Darse cuenta, asumir responsabilidades, pedir perdón, dejar el pecado, entregarse a Dios seriamente. Debemos dejar el volante, la dirección de tu vida y de mi vida en las manos de Dios. Hace poco el presbítero Gabriel hizo y predicó un mensaje, hagamos nuestra parte. Puede verlo allí en YouTube, está. Es donde debo cumplir mis responsabilidades y agregar las nuevas que correspondan para ponerme firme en la brecha, en el camino que Dios tiene trazado para mi vida. Clamar a Dios pidiendo su ayuda y vamos a comenzar a ver un tiempo nuevo de bonanza en nuestra vida alrededor de un mundo cada vez más desastroso, sin rumbo y lleno de tiniebla. Pero a su vida y a mi vida alumbrará la luz de justicia que proviene de Dios y que no proviene del hombre. ¿Puede decir amén? Hay tantas cosas más para decir, pero es lindo, ¿no? Por eso yo le pido que ustedes vengan a las reuniones del discipulado. Va a aprender muchas cosas y es una bendición tener discipulado en la iglesia. Así que en la próxima los espero que estén. Mire, la palabra de Dios para ir finalizando y diciendo que tengan buen ánimo. El Salmo 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Y luego Pedro, en la primera carta de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Puede decir amén? Le invito a estar de pie. Usted puede decir ahora, por fin, pastor. Pero mire, la palabra de Dios es buena. Es muy buena. ¿Y sabe qué? Lo va a edificar si usted lo pone en práctica en su vida. ¿Puede decir amén? Lo voy a intentar una vez más. Dígalo. Amén. Aleluya. Para terminar, el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gobierne quien gobierne, con mi Dios estaremos seguros. ¿Puede decir amén? ¿Por qué? Porque no es con mis fuerzas, sino por el Espíritu de Dios que habita en usted. ¿Lo cree? Dele la gloria y la honra al Señor y vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos da ánimo, para que tengamos ese buen ánimo siempre y un corazón dispuesto a doblar nuestras rodillas y a clamar a tu nombre, a pedir tu providencia en cualquier momento que tengamos que atravesar en esta vida. Te damos gracias porque tú eres Dios, siempre Dios, y confiamos en un Dios no hecho de manos, sino un Dios eterno, poderoso, que diseñó, el autor del universo. Nuestro Dios es todopoderoso. En Él confiamos, en su palabra y en su amado Hijo Jesús. Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos dedicarnos más a leer tu palabra, a orar más y a congregarnos. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú lo harás y no harás hombres y mujeres esforzados y valientes. En el nombre de Jesús, así será. Amén, amén y amén. La gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano.